Bienvenidos al programa número 197 de Economía en Breve, donde comentaremos lo más relevante de la marcha de la economía y un poco más. Comenzamos comentando una noticia histórica y muy positiva que invita a la reflexión. Esta semana vimos el lanzamiento de la cápsula Crew Dragon de SpaceX, con la primera misión completamente operacional de 4 astronautas hacia la estación espacial. Este lanzamiento marca un hito en la historia espacial porque es una empresa privada la que lo realiza en conjunción con la NASA, que es una agencia gubernamental. Durante muchos años este tipo de proyectos solo podía ser orquestado por agencias gubernamentales, ya que solo los gobiernos podían acumular y dirigir las enormes cantidades de recursos materiales y humanos que se requieren para ello, cobrando impuestos y decidiendo de forma centralizada cómo se utilizarían estos recursos. Pero SpaceX lo ha hecho de forma diferente, convenciendo a muchos inversionistas para arriesgar sus recursos en el desarrollo de una tecnología más eficiente que resolverá muchas de las necesidades de acceso al espacio que se vislumbran para los próximos años. SpaceX es iniciativa privada, desde luego, con un visionario como Elon Musk al frente, pero que ha conseguido convencer a muchas personas para unir sus talentos y sus recursos a este fin. Ojalá esto nos sirva para aprender que la economía de mercado, donde las personas intercambian voluntariamente lo que saben hacer bien por lo que necesitan, funciona y funciona bien. Podríamos incluso considerar que SpaceX está proporcionando servicios de outsourcing para la NASA, lo que nos lleva a contrastar con lo que está ocurriendo aquí en México, donde el actual gobierno anunció una iniciativa para eliminar la figura de subcontratación o outsourcing, argumentando que las empresas abusan de esta práctica en perjuicio de los trabajadores. De prosperar esta iniciativa, lejos de corregir el abuso de las empresas abusivas, lo que va a provocar es un mayor desempleo y un entorno más adverso para los negocios, con menores posibilidades de generar desarrollo, bienestar y prosperidad para la población. Me parece lamentable que en esta administración se tenga y se difunda una percepción muy negativa sobre la empresa, la libre empresa, los empresarios y la economía de mercado, argumentando algunos casos que no son la mayoría y sin tener un diagnóstico adecuado de por qué la realidad es como es, que sería el primer paso razonable para mejorarla. Tal vez en otra ocasión podremos comentar más al respecto, pero por ahora hay que notar que una de las razones centrales que explica la baja productividad en nuestro país, los bajos niveles de ingreso, buena parte de la desigualdad y de la falta de oportunidades es la regulación vieja, obsoleta e ineficiente de nuestro mercado laboral, y esta iniciativa lo hará todavía más rígido e ineficaz y diría incluso más propenso a prácticas de corrupción en la supervisión gubernamental, que es algo que se está tratando de evitar. Por otro lado, los mercados accionarios en el mundo tuvieron otra semana muy buena, con el promedio de 10 mercados ganando 4.2%, como ven aquí, destacando el fuerte incremento que mostraron el lunes pasado, luego del triunfo de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos y del anuncio de la vacuna de Pfizer, a la cual ahora se suma la vacuna de Moderna. A pesar de que Trump se negara a reconocer los resultados e interpusiera varias demandas, y a pesar también del crecimiento en el contagio de COVID en el mundo, los mercados continuaron muy optimistas y, como pueden ver en este cuadro resumen, casi todos terminaron la semana con ganancias considerables. En esta gráfica podemos ver la evolución de nuestro promedio de los últimos 3 años, destacando la ganancia de 11% en las últimas 2 semanas hasta el viernes pasado. Para poner esta ganancia en perspectiva es bueno hacer algunas reflexiones, comenzando por recordar que las ganancias en los mercados accionarios son virtuales hasta que se realizan vendiendo las posiciones, es decir, si un inversionista compró un instrumento que replica este promedio de 10 mercados el viernes 30 de octubre, al cierre del viernes 13 de noviembre tendría una inversión que valdría 11% más en su estado de cuenta, pero dicho valor va a seguir moviéndose con los mercados. Solo hasta el momento en que decide vender su posición y sus acciones se convierten en efectivo, tiene una ganancia o una pérdida real. Otra reflexión importante es que los precios de los activos financieros reflejan las transacciones efectuadas en los mercados y la percepción que tienen los inversionistas. Esa percepción depende de muchos factores, algunos objetivos,
pero en gran medida de muchos factores que son subjetivos porque implican apuestas sobre el futuro que suele ser impredecible. Hay eventos que pueden generar cambios generalizados en la percepción de los inversionistas y cambios en la tendencia de los mercados. En esta gráfica podemos identificar algunos de estos momentos, como por ejemplo a finales de septiembre del 2018, cuando la Reserva Federal señalara que podría subir las tasas de interés por arriba incluso del nivel considerado neutral, lo que no estaba en la narrativa de los mercados y propició que en su momento se diera un fuerte ajuste. A finales de ese año, nuevamente, un cambio en el mensaje de la Reserva Federal genera otro cambio en la percepción y en la tendencia de los mercados. A finales de febrero de este 2020, los inversionistas se dan cuenta del brutal impacto económico que tendrá el confinamiento para contener el COVID y hay un desplome no visto en décadas en los mercados accionarios que se interrumpe hasta que se toman acciones de estímulo sin precedentes por parte de bancos centrales y gobiernos alrededor del mundo. Así llegamos a los momentos actuales en los que comienza a perfilarse la posibilidad de nuevas medidas de confinamiento ante el crecimiento acelerado del contagio, pero con buena parte del arsenal de medidas económicas ya utilizado y con señales de falta de tracción en la economía de Estados Unidos y en varias otras. Por eso me parece que hay que ser muy cuidadoso en las decisiones de inversión y termino con la siguiente reflexión en el tema de los mercados. Una ganancia de 11% en 2 semanas equivale al rendimiento que podría obtenerse en una inversión sin riesgo a un año en Estados Unidos de los próximos 87 años si las tasas se mantienen sin cambio o donde están. O de 7 años si suponemos algún regreso gradual a niveles más usuales en las tasas durante los próximos 4 años. Esa ganancia está en los estados de cuenta hasta que se realiza, que es cuando pasa realmente al bolsillo de los inversionistas. Y una de las recomendaciones generalmente buenas es tomar utilidades luego de haber obtenido rendimientos extraordinarios, como ahora parece ser el caso, sobre todo ante los serios riesgos que asoman en el horizonte, comenzando, como decía, con el contagio creciente de COVID que pueden ver en esta gráfica de la Universidad Johns Hopkins, rompiendo nuevos récords en el mundo, destacando Estados Unidos, que ya superó los 11 millones de contagios, y tristemente en México, donde ya superamos el 1,000,000 de personas contagiadas y nos acercamos rápidamente a las 100,000 personas fallecidas. Miren, hay muchas métricas que pueden ser relativas, pero difícilmente podremos encontrar una que sea más absoluta que el número de personas que han fallecido, y en esta métrica ocupamos desafortunadamente el 4º lugar a nivel mundial, superando por casi el doble a los países que ocupan los lugares 5 y 6 que pueden ver aquí. Regresando a nuestros mercados financieros, la bolsa registró una semana con una ganancia de 5.9%, muy a tono con el resto de los mercados en el mundo. Nuestro tipo de cambio siguió apreciándose, bajando ahora 1.1% para terminar en 20.41 pesos por dólar en el mercado interbancario. Podríamos caracterizar lo ocurrido en estas últimas semanas en los mercados financieros como un regreso a las posiciones de riesgo de los inversionistas, lo que llaman en inglés un risk on. Ya veremos cuánto dura. Esta semana destacó la decisión de política monetaria de Banco de México, que de forma sorpresiva respecto a la baja esperada por los mercados y por la mayoría de los analistas, decidió mantener la tasa de interés de referencia sin cambio en 4.25% en una decisión dividida en la que uno de sus miembros votó por reducir la tasa a 4%, uno de los miembros de la Junta. En su comunicado señalan la conveniencia de consolidar una trayectoria decreciente hacia la meta de 3% como uno de los argumentos centrales de la decisión. Me parece que la decisión es la adecuada en un entorno en el que la inflación ha venido subiendo hasta niveles por arriba del 4% y Banxico prefirió regresar a la claridad de su mandato a pesar de que los mercados esperaban otra cosa y a pesar de las peticiones, presiones y recomendaciones hechas por otros actores relevantes. Ya habíamos comentado en este espacio que las minutas revelaban ya un cambio de posición en algunos miembros de la Junta, por lo que no podría decirse que resultó algo completamente inesperado. Del comunicado se entiende, por la referencia a consolidar la trayectoria descendente de la inflación, que se abre una pausa de varios meses por lo menos
ya que, como veremos en los datos de inflación, parece difícil que la inflación vaya a cambiar pronto de tendencia y más bien diría que hay riesgos principalmente de alza en la inflación. En esta gráfica pueden ver, además de la tasa de referencia nominal en rojo y de la inflación anual en azul oscuro, la tasa de referencia en términos reales en azul claro, que resulta de eliminar la inflación de la tasa nominal y que ya llegó prácticamente a cero, lo que representa un claro castigo al ahorro, mientras que el impulso que pueda brindar a la actividad económica es poco claro y altamente discutible, especialmente en las condiciones de nuestro país de una baja penetración financiera. Mi reconocimiento a Banco de México por actuar de forma institucional y apegados a su mandato constitucional ante un entorno tan complejo, especialmente en lo político, y que requiere justamente solidificar los fundamentos macroeconómicos como una política monetaria prudente. En la semana también tuvimos la inflación del mes de octubre, que como pueden ver en esta gráfica del INEGI estuvo un poco elevada, pero dentro de lo usual para este mes. En este cuadro del INEGI pueden ver que hubo un fuerte repunte inusual, diría yo, en precios de frutas y verduras, aunque también las mercancías no alimenticias aumentaron un poco por arriba de lo usual, mientras que los servicios lo hicieron por debajo de lo que es habitual. En su comparativo anual, la inflación general se ubicó en 4.09%, mientras que la subyacente en 3.98%. En esta gráfica pueden ver el nuevo índice de precios de la canasta de consumo mínimo, que podríamos considerar la inflación para las personas de menores ingresos y que se mantiene creciendo a tasa anual por arriba del 4% y por arriba de la inflación general, lo que desde luego resulta altamente indeseable. En esta otra gráfica pueden ver la dinámica de los componentes del índice de precios al consumidor, con casi el 60% de los genéricos aumentando por arriba del 4%, lo que nos habla de un proceso inflacionario bastante más generalizado a lo que resultaría aceptable. En esta otra gráfica pueden ver una gran diferencia en el comportamiento de los precios de los servicios y las mercancías del componente subyacente, que es el que contiene los precios menos volátiles de la economía, y por lo mismo nos da una mejor idea de la tendencia de mediano plazo que trae la inflación. Mientras que las mercancías han aumentado significativamente, los servicios han reducido su dinamismo. Por cierto, el Fondo Monetario publicó un artículo, un paper, en el que hace un análisis de los impactos que ha tenido el COVID sobre la inflación alrededor del mundo, que sugiere que por la forma en cómo se mide, es posible que se esté subestimando la inflación, ya que los consumidores están gastando una mayor proporción de su ingreso en alimentos y mercancías y menos en servicios. Me parece que después de ver estos elementos de la marcha de la inflación, queda más clara la decisión de Banco de México de mantener su tasa de interés sin cambio en esta ocasión. Para los próximos meses, me parece que seguiremos viendo una inflación relativamente elevada y por arriba del 4%, y ya veremos cómo comienza el 2021, para el que se perfila un nuevo incremento significativo en los salarios mínimos, lo que será un problema de costos para muchas empresas y podría generar presión sobre los precios. Otro indicador muy relevante de esta semana fue la producción industrial, que como pueden ver en este cuadro del INEGI, no creció durante septiembre en su comparativo mensual. En este cuadro se ve también una de las características de la reactivación aquí en México, con las manufacturas creciendo pero la construcción cayendo con fuerza. Las manufacturas están más orientadas a la exportación y por lo mismo se han visto beneficiadas de la sólida reactivación, por lo menos hasta el momento, de la economía de los Estados Unidos, mientras que la construcción depende del mercado interno, que muestra señales de debilidad en diversos indicadores. En esta gráfica pueden ver el nivel de la producción industrial en sus cifras originales, apreciándose en septiembre una baja respecto a agosto, que es bastante usual, como podemos ver en los años anteriores, dado que septiembre tiene un día laboral menos, un día en general menos que en el mes de agosto. En esta gráfica podemos ver que las manufacturas se han recuperado notablemente y ya solo están 3.1% por debajo de su nivel un año atrás. La construcción, en cambio, tuvo una nueva caída, como podemos ver aquí, para alcanzar una contracción de 16.1% real anual. Si vemos los componentes de la construcción, resulta que la edificación, que se refiere a vivienda, oficinas y espacios comerciales, y puede verse aquí en las barritas,
tuvo un tropiezo notable en septiembre luego de que se había recuperado notablemente hasta el mes de agosto. El otro componente relevante de la construcción es la obra pesada, que se mantiene cayendo a tasas dramáticas de 25.8% en este último mes. En este renglón, por cierto, es donde se tiene principalmente el gasto de inversión del sector público y donde las obras que se realizan tanto para la refinería de Dos Bocas y otros proyectos de Pemex y CFE, lejos de revertir la tendencia de este componente, simplemente no pintan, lo que nos debería llevar a reflexionar nuevamente si es la estrategia adecuada. Como la construcción depende de las expectativas de mediano plazo para el país, el que esté cayendo de esta forma es señal de una debilidad económica persistente para los próximos meses. Las cifras de la industria automotriz en octubre presentaron contrastes muy marcados con las exportaciones y la producción, arrojando tasas de crecimiento de más de 8% anual, lo que desde luego es una excelente noticia para esta industria tan importante para nuestro país. Sin embargo, la recuperación en las ventas internas ha sido mucho más lenta y, como pueden ver en esta gráfica, su nivel todavía se encuentra 21.3% por debajo de un año atrás, lo que revela nuevamente la debilidad de nuestro mercado interno. El número de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social arrojó en octubre un muy buen resultado con un incremento de 220.6 miles de puestos de trabajo, con lo que se recupera parte del terreno perdido durante la pandemia, como pueden ver en esta gráfica, aunque todavía nos falta un buen trecho. El salario medio de cotización del IMSS aumentó en 7.1% anual, lo que representa un repunte muy significativo, como podemos ver en esta otra gráfica. En lo que fue una muy buena noticia, la agencia internacional Fitch afirmó la calificación de la deuda soberana de México en BBB-, que es por cierto el mínimo para el grado de inversión, y mantuvo la perspectiva estable, lo que quiere decir que en los próximos meses no contempla algún cambio en la calificación. Entre los factores positivos que señala la calificadora destaca un marco consistente de política macroeconómica, finanzas externas relativamente estables y robustas, una deuda pública como proporción del PIB estabilizándose en niveles promedio para otros países con calificación BBB, el hecho de que la recaudación ha superado las expectativas y que México tendrá uno de los déficits fiscales más bajos en la categoría BBB. En lo no tan positivo, la agencia señala que la calificación se encuentra restringida por una gobernanza relativamente débil y un desempeño mudo o disminuido en el crecimiento de largo plazo. Y por otro lado, señalan que esperan la implementación de una reforma fiscal en el 2022. Respecto a la lectura que hace Fitch, haría solo un comentario que de hecho señalan por ahí en su comunicado. La decisión de no proporcionar apoyos financieros a empresas y hogares, como en otros países, sí permitirá una posición fiscal más sólida en el comparativo de corto plazo, pero puede acelerar el deterioro de la posición fiscal en el mediano y largo plazo. Lo que dice Fitch es que puede tener un impacto en el crecimiento de largo plazo. Lo que hicieron otros países al dar esos apoyos a costa de la deuda pública fue tratar de mantener con vida a las empresas y los trabajos de los cuales recaudan impuestos. Mientras más empresas mueran por la falta de apoyo y más trabajos se pierdan, más débil será la recaudación de impuestos y más débil la posición fiscal. Ya veremos en los próximos 2 años si esta decisión del gobierno de México fue exitosa o sale contraproducente. Por lo pronto vale la pena recordar la fuerte salida de capitales extranjeros que hemos visto a lo largo del año, como pueden ver aquí en esta gráfica. Falta por ver qué acciones tomarán las otras dos grandes calificadoras internacionales que están 1 y 2 escalones por arriba del grado de inversión, pero tienen perspectiva negativa para la calificación de la deuda, lo que implica que podrían recortar su calificación en un futuro no muy lejano o inclusive próximo. Por otro lado, en la semana se registraron lluvias torrenciales que desbordaron los ríos y provocaron serias inundaciones en el sureste del país, especialmente en Tabasco y Veracruz, donde hay mucha gente afectada que necesitan del apoyo y solidaridad de todos, por lo que es buen momento para buscar los centros de acopio que se han organizado para recibir esta ayuda humanitaria en diferentes partes del país y donar alimentos enlatados o víveres que puedan ser transportados a estas zonas. Además de la invitación a ser solidarios,
Hay que reflexionar sobre, me parece importante en estos momentos, el cambio climático que vive el mundo, independientemente de si es o no generado por la humanidad. Si nos estamos enfrentando a un cambio global, hay que cooperar también a escala global para superarlo. Y una de las cosas que podemos hacer es justamente migrar hacia las energías limpias en sustitución de los combustibles fósiles, lo que implica repensar la estrategia energética que estamos siguiendo en el mundo y particularmente en México. Por cierto, la refinería de Dos Bocas en construcción volvió a inundarse por quinta vez, ahora de forma más intensa. Habría que reflexionar si no será que la madre naturaleza nos está dando claras señales de que tenemos que pensar y repensar mejor las cosas. En la semana que inicia no tendremos indicadores relevantes en México y en Estados Unidos tendremos la producción industrial y las ventas minoristas del mes de octubre. Por cierto, esta semana se realizará la Convención Nacional del IMEF con el tema Economía Incluyente, Inversión y Crecimiento con Enfoque Social, en la que tendré el honor de participar como moderador de la ponencia del doctor Ricardo Hausmann de Harvard el viernes 20. Los que estén interesados visiten la página del IMEF que aquí les dejo señalada. Antes de terminar, quiero agradecer nuevamente las amables aportaciones que han hecho para el programa y sus comentarios que siempre me sirven mucho. Y con esto concluimos este programa número 197, que ahora salió en lunes, con la invitación usual a suscribirse al canal si el programa les gustó, a darle like si les pareció útil, a compartirlo entre aquellos a los que consideran les será de utilidad y desde luego a contribuir con la cantidad que consideren adecuada en las opciones que tenemos aquí indicadas. Ya nos acercamos al programa número 200 y vamos a ver qué hacemos con el programa de ahí en adelante. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.